Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Friends of Talent. Mi nombre es Sonsoles Onega, soy periodista, así que hoy me hace especial ilusión estar con todos vosotros en este espacio de Fundación Telefónica para hablar y para escuchar historias del oficio más bonito del mundo. Y si no es el más bonito del mundo, seguro que es uno de los oficios más bonitos del mundo. Fijaos, año 1854. Un periodista llega a una guerra, lo manda The Times, se llama William Russell. Antes de 1854, todas las noticias que leíamos en los periódicos las hacían los militares, pero Russell llegó allí y contó que en el campo de batalla había sangre, había lágrimas, había dolor. El periodismo cambió para siempre. Después llegó la Segunda Guerra Mundial y la radio. Y después llegó Vietnam. Y las televisiones empezaron a hacer hueco en sus escaletas para hablar de la guerra. Ha pasado mucho de todo eso. El periodismo vive ahora un momento agónico, ¿por qué no decirlo? Pero parece que se mantiene intacta la vocación y el talento, que son dos ingredientes que siempre reivindicamos en este escenario de Friends of Talent. Hoy tenemos mucha ilusión porque traemos a dos fenómenos del periodismo, un hombre y una mujer que se han curtido en el campo de batalla, que han recorrido el mundo con su cámara de televisión, con su cámara de fotos, para contarnos qué estaba pasando. Allí han sido nuestros ojos en los conflictos armados. Fijaos que yo tengo la sensación que son dos periodistas que no necesitan que hable Rajoy, que no necesitan que el paro suba para contar una historia o para retratar la realidad con una cámara de fotos. No me voy a enrollar mucho más, os agradezco especialmente que estéis hoy aquí en este Foro del Talento de Fundación Telefónica. Vamos a dar ya la bienvenida a Samuel Aranda y Maite Carrasco, cuando queráis. Maite Carrasco, jovencísima, 38 años, periodista de guerra y muy guerrera, freelance, con lo cual libre de todo tipo de ataduras, premio del Club Internacional de Prensa. Es una mujer que en el año 2008 contó su primera guerra y hoy vamos a pedirle que nos cuente cómo lo ha hecho, cómo ha construido su historia de éxito. Es una periodista de éxito, pero también en otras facetas, no solo eso, también en la docente y también en la literatura, porque ha escrito libros. Estamos encantados de que estés hoy con nosotros, Maite Carrasco. Muchas gracias. Samuel Aranda, jovencísimo. Es que produce hasta cierta envidia decir que tiene solo 33 años. Es un periodista fotoreportero que empezó en redacciones de aquí, en El País y en el periódico de Cataluña, pero de repente también decidió que quería ser libre y se marchó para ser freelance, aunque ahora trabaja en exclusiva con The New York Times. Recientemente seguramente os suene su nombre porque hizo un reportaje fotográfico magnífico sobre la realidad de España, controvertido también. Él es nuestro premio WordPress Foto 2012, con una foto magnífica de una madre agarrada a su hijo después de una revuelta en Yemen, que yo creo que nos pone los pelos de punta a todos los que, si no la habéis visto, la vais a ver ahora. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, empezamos como siempre con un vídeo, pero dejadme que os diga que os podéis conectar vía wifi desde aquí a la wifi visitantes clave talentos, que estamos en Twitter con el hashtag Friends of Talent, que nos encantará que tuiteéis todo lo que cuenten ellos. No por nada, a veces se pone muy de moda eso de hemos sido trending topic. Oye, pues sí, nos encanta ser trending topic, pero sobre todo lo que más nos gusta es que todo lo que se diga aquí se pueda contar en las redes sociales y que llegue al máximo de gente posible. De verdad que me encanta ver el auditorio lleno con un Madrid-Manchester. ¿Qué queréis que os diga? Empezamos cuando queráis con una muestra del trabajo de Samuel Aranda y Maite Carrasco.
verdad es que las bombas no han dejado de caer sobre esta ciudad, Homs, desde las 6:30 de la mañana y de forma ininterrumpida. Nos dicen que las tropas del Assad están intentando entrar a la ciudad por 3 puntos distintos. Han visto tanques aproximándose por la zona de la universidad y otros tantos en la zona de los altos edificios donde se apostan los francotiradores en las azoteas. Aunque la verdad es que están por todos sitios. Para movernos por aquí tenemos que ir agachados dentro del coche a toda velocidad para cruzar casi todas las esquinas porque disparan a matar. Acabamos de estar en un zulo con unas 20 mujeres y niños. Había bebés incluso de 2 meses que dicen que no tienen ni leche, no tienen pan, no tienen absolutamente nada para comer y llevan ahí 3 días. Estas son las noticias hasta el momento. El ejército rebelde está intentando frenar el ataque, ese avance de las tropas de Al-Assad en estos momentos. Oye, qué cosa que se veían las calles vacías, y no solo estaban vacías de gente, pero es que además solo estaba ella. Eran los únicos ojos para contar esa noticia en España, la primera periodista de tele que entra con su cámara y nos cuenta esa crónica tremenda que vimos en su día. Pero yo quiero empezar por el principio, porque aquí lo que hacemos es escarbar en las vidas de nuestros invitados. Maite Carrasco, ¿por qué quisiste ser periodista? Pues la verdad es que desde pequeña a mí me encantaba escribir. De hecho, con 10 años me puse con una máquina de escribir de esas antiguas y escribí una novela. Había muerto mi abuela y yo me inventé que la asesinaba la mafia rusa y entonces desaparecía el cadáver, etcétera. Entonces se llama Los Anónimos y la guardo todavía. Y siempre me encantó escribir y mis padres lo tienen muy claro. Desde pequeña dije, yo quiero ser periodista porque era la profesión más cercana a eso de escribir y contar historias, viajar y conocer otros mundos. Samuel, ¿de dónde te viene a ti la vena del reportero? Pues yo me crié en un barrio de la periferia de Barcelona, donde había muchos movimientos sociales y pasaban muchas cosas. Y yo trabajaba en la compañía del gas, mirando contadores, y un día hice fotografías de lo que pasaba en mi barrio, que estaban deteniendo a unos amigos, y un periódico se interesó por esas fotografías, y cuando se publicaron vi que tenía mucho impacto el tema de la fotografía, y que podía conseguir más con la fotografía que tirando piedras a la policía o manifestándome. Entonces pues decidí luchar con la fotografía. ¿Por qué los dos sois freelance? ¿Es la única forma de sobrevivir en el periodismo hoy en día? No sé, yo por obligación, ¿eh? Cada vez que me preguntan si soy freelance, que ahora es muy bonito y la verdad es que lo he elegido porque me han salido oportunidades de trabajar en una redacción y veo que tengo mucha más libertad y más opciones de hacer cosas ahora, pero cuando empecé de freelance fue obligado porque en el año 2004 ya empezó la crisis del periodismo, señores, porque hablamos de que la crisis se empieza ahora, pues no. Entonces ya estaban cerrando las corresponsalías. ¿Te acuerdas cuando Ricardo Ortega murió? Ya habían cerrado la corresponsalía de Antena 3. Telecinco cerró las corresponsalías en aquel entonces y yo empecé de corresponsal en París y luego en Moscú y ya cobraba la pieza. Y de ahí pues empecé a trabajar para varios medios, porque trabajar para varios medios es una necesidad, no es por gusto, sino porque no puedes sobrevivir con un solo medio. Por lo tanto, yo ahora tengo una cartera de clientes, por decirlo así, y tengo que trabajar para varios. Ahora estoy con iTele Canal Plus Francia, con Telecinco, con El País, con Die Welt, con muchos así internacionales de PA Alemania, para poder salir adelante y contar además a más público lo que hacemos. Pero no fue una opción. Ahora sí me gusta porque yo creo que ser freelance da una libertad. Por ejemplo, yo elijo el conflicto al que ir. Yo no sé si te pasa a ti igual. Elijo el conflicto al que voy y elijo el tiempo que me quedo, porque cuando estás en una televisión o en un gran medio, recuerdo la CNN en Mali, que se quedaron solo 5 días y les dejaron de irse. Yo tuve tiempo de quedarme un poco más, de llegar hasta el norte, porque muchos conflictos tienes que quedarte y tienes que ser constante para poder entrar y poder, por ejemplo, para hacer ese trabajo de Homs estuve un mes entero esperando en el Líbano para tener los buenos contactos para cruzar de forma clandestina, y después estuve un mes dentro. Ningún gran medio de comunicación te va a financiar eso, solo si vas trabajando un día cada 5, ¿no? Y vas vendiendo cosas. Te voy a interrumpir, perdona, ¿y cómo lo financias? De mi bolsillo y de las coberturas que hago, ¿no? De momento, claro, como sabes, Samuel, todo empieza así. Te lo tienes que ir pagando tú y poco a poco pues vas consiguiendo ahí un colchón económico que te permita tirar adelante, ¿no? Samuel, en tu caso, ¿freelance fue una obligación o fue una elección? Aunque ahora ya trabaja en exclusiva para The New York Times, que eso, oye, en fin,
Bueno, lo de freelance tiene sus cosas positivas, pero no ha sido una elección personal. No es que yo decida que no quiero estar en plantilla y que no me guste tener un sueldo cada mes. A mí me encantaría. Si alguien me quiere ofrecer una plantilla, pues luego dejo el teléfono y el mail al final de la conferencia, encantado. Pero sí que es verdad que a lo mejor durante todo este tiempo pues ha sido muy difícil conseguir un contrato o estar estable con un medio de comunicación. Y a lo mejor ahora en este punto pues comparto mucho lo que decía Maite, que eres un poco más dueño de cómo trabajar, ¿no? De no caer en esa gran máquina de los medios de comunicación, donde tú pones tus imágenes y no controlas muy bien lo que va a pasar con ellas. Ahora pues más o menos por suerte pues tengo la opción de proponer cosas al New York Times, al diario donde trabajo, y que me escuchen y trabajar un poco en equipo, ¿no? Pero ¿qué dificultades encontrasteis cuando decidisteis salir de la redacción, aunque fuera por obligación? Porque no sé si aquí hay muchos estudiantes de periodismo, periodistas, que tienen esa cosita dentro de decir, oye, yo me voy porque mi empresa ahora paga mal, o directamente hay un ERE y me voy a ir a la calle dentro de nada. ¿Cómo se da ese paso de decir, me monto por libre? Yo creo que no tiene ningún secreto. Esto es como todas las profesiones y simplemente es una ecuación, una fórmula matemática que mientras más tiempo inviertas en esto, pues al final sale la suma y funciona, ¿no? No tiene ningún tipo de secreto. Y sí que al principio pues a lo mejor era un poco más pues esas ganas de conocer el mundo, de descubrir cosas nuevas y tal, y luego se convierte en un oficio como cualquier otro. Yo creo que es una carrera de fondo también. Hay que entender que no se puede llegar y arrasar. O sea, no se puede ir a una primera guerra con 22 años y porque hayas publicado 3 fotos, pues creer que ya vas a sobrevivir del periodismo, que vas a tirar para adelante, que vas a ser una estrella. Creo que es una profesión que tiene que empezarse desde abajo. Yo siempre digo que yo empecé en provincias. Yo trabajaba en Telecinco en Almería. Empecé en el 2000 con aquellos, con los disturbios racistas del Ejido, y de ahí pues hice un montón de periodismo de provincias que me ayudó muchísimo, porque realmente se aprende un montón cuando haces de todo. Haces nacional de economía, haces inmigración, haces justicia, sucesos, atentados terroristas, y de ahí se crea una base para poder hacer cosas ya de internacional. A mí me ha servido muchísimo hacer ese periodismo, aprender para luego dar el paso de saltar a internacional. Y luego lo que yo aconsejo es pues estudiar mucho. Yo, por ejemplo, hice un máster de seguridad y defensa en el 98 en Londres, donde aprendí inglés. Luego hice un Erasmus en el 96, previamente el último año de carrera en Francia, en Grenoble, que aprendí francés. Después hice prácticas en Euronews. Es decir, me he movido mucho en el extranjero y eso conlleva mucho sacrificio, creo yo también. Hay que estar preparado para eso si se quiere dar el paso y trabajar muy duro en esta profesión y sacrificar muchas cosas, porque yo he pasado 8 años en el extranjero. Al final dejas muchas cosas de lado. La vida familiar sufre mucho. Tus amigos, hay que invertir después mucho en eso, pero te das cuenta de que dejas muchas cosas por el camino, en el lado emocional, en el plano sentimental, y que finalmente pues tienes que creer mucho y tener mucha vocación para dedicarte a esto y seguir teniendo fe, que muchas veces yo me he abandonado, lo advierto que he tirado la toalla algunas veces, pero siempre el periodismo me ha recuperado y he seguido luchando y he seguido adelante, ¿no? Pero no es fácil. Samuel, ¿algo que añadir a eso? No. Supongo que las dificultades también... No. Samuel es muy terco también, es muy testarudo. Por eso, por eso ha continuado, final, ¿no? Porque... Después de ya 9 Friends of Talent que llevamos aquí en Fundación Telefónica, hemos aprendido algo, que es que no se puede tirar la toalla nunca. O sea, si crees en algo, vea por ello, porque no hay otra ciencia secreta. O sea, esto es así, ni ingredientes mágicos que te hagan de repente, que te los cuenten y vayas a sobrevivir, ¿no? Pero tal y como está el periodismo hoy en día, con una crisis brutal, no sé si tanto en las empresas como conceptualmente, porque parece tú haces de todo, Maite. Hay que saber hacer de todo para sobrevivir. O sea, hay que saber escribir, hay que saber hacer una crónica de radio. Tú haces tus propios directos cuando has tenido que hacerlos, o sea, conexiones en directo con el informativo desde el campo de batalla. ¿Esto es una premisa básica en el periodismo hoy en día? Bueno, lo hablábamos antes, que yo creo que hay que saber hacer de todo. No, yo sé escribir, sé contar, y es lo que intento hacer. He tenido que grabar para poder sobrevivir. Es decir, las teles ya no pagan suficiente como para que yo pueda pagarle a un cámara, y eso
sufre la calidad de la noticia al final. Yo paso mucha vergüenza, por ejemplo, en Mali, que he estado un mes, y gracias a compañeros que me grababan en mitad de los combates, imaginaros en Gao, pues recuerdo que a Pepe Naranjo del País le dije, grábame, pum, y le doy la cámara y el pobre pues hace de cámara y le toca al compañero de turno que me tiene que grabar la medianilla, ¿no? El plató. Bueno, pues eso no debe ser así. A mí me da vergüenza en otros conflictos. Hay freelance que están un poco precarios como yo, pero allí que estaban los grandes medios, ves TF1, ¿no? Ves France 2, ves otros, la CNN, y están todos con 4 o 5 personas del equipo. Uno que coge el micro, el otro que está cogiendo preguntas, el productor que está llamando a la tele, el periodista está solo trabajando de periodista, y eso es lo que deberíamos hacer. Y yo creo que lo que hace Samuel es lo correcto, es decir, hacer fotografía, ¿no? Él puede hacerlo y es, si te piden escribir, ¿tú escribirías o no? Creo que hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, como no sé escribir, pues... yo no sé hacer fotos. Prefiero... Es muy fácil, es apretar un botón. No. Eso dicen por ahí. Yo, en ese sentido, soy muy crítico. Yo, lo del tema este de la crisis del periodismo, creo que es un debate muy largo, y me gustaría muy bien saber qué significa lo de crisis, ¿no? Del periodismo. ¿Dónde lo metemos? Estamos hablando de crisis de periodismo en España, a nivel global, porque yo he estado en reuniones de revistas y de periódicos españoles y están teniendo más beneficios ahora que en el año 2004, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no cuadra, nos están tomando el pelo o alguien se está quedando con todo ese dinero, ¿no? Pero luego te vas fuera y, por ejemplo, sí que New York Times, por ejemplo, el plan que han hecho de reestructuración empresarial para seguir funcionando, o muchos otros medios como Le Monde o alemanes, están apostando mucho más por la calidad. Y yo recuerdo cuando yo empecé en el año 99, 2000 y tal, que había muchas agencias y veías, por lo menos hablando de fotografía, veías muy poquitos fotógrafos trabajando con el periodista, y ahora cada vez más ves ese equipo, ese tándem de periodista y fotógrafo de muchos medios internacionales, porque quieren contar historias diferentes, más en profundidad y tal, ¿no? Y yo creo que aquí llegará un momento en que algún directivo se le encenderá la bombilla y decidirá copiar, ¿no? En vez de poner fotos de Chávez en la portada, pues decidirá copiar a estos grandes y apostar por la calidad, ¿no? ¿Pero por qué España es diferente también en eso? Bueno, porque vivimos en el sur, ¿no? En España lo que pasa, hay un gran problema, y es que el dinero que llega, los que financian los grandes medios, grandes monopolios de medios españoles, son extranjeros. No hay españoles financiando medios de comunicación españoles. Entonces, lo que le llegue, lo que le pase a la ciudadanía española, o el pilar de la democracia que supone para nosotros esos medios, pues les da exactamente igual. Luego, en España hay un gran problema, y es que el periodismo sufre de algo que no sufre fuera. Y es que hemos heredado esa guerra, ¿no?, de la izquierda y la derecha, que es una herencia que pesa mucho todavía en los medios españoles. Y es una pena que hoy en día tengamos que ver las tertulias y identificas perfectamente tú de quién eres, ¿no? Tú eres de izquierda o de derecha, si se ve perfectamente quién es quién. Eso es una pena y es muy triste, ¿no? Incluso se premia a periodistas que han echado de medios públicos porque se les veía el plumero. Y eso no se ve en el extranjero. En el extranjero los medios se citan entre ellos. Le Monde cita a Le Figaro. Aquí no se me ocurre que El País cite al Mundo en una exclusiva, ¿no? Y hay una especie de confrontación que hace mucho daño. Al final, al que hace daño es a la opinión pública, que no está informada. Entonces no se apuesta, por culpa de la precariedad, que es la excusa, no se apuesta por un periodismo de calidad, pero porque no se quiere tampoco tener a periodistas libres. Yo recuerdo en Público, el difunto Público, aprovecho para pedir a Roures que me pague por una factura que me debe de 3.000 euros, señor Roures, de la guerra de Libia. Y recuerdo amigos, Público, como siempre, Maite. Ahora hablo de mi libro después. Pero recuerdo que Público, yo estaba en Afganistán y estaba cubriendo la guerra de Afganistán. Y era la única periodista española que estaba en Herat cuando mataron a un soldado. Y oye, que no cubrí la noticia yo. Me dijeron en la redacción que la cubría Nacional desde Madrid. ¿Cómo se explica? Si no me pagaban tan caro. El problema es que la querían controlar y la querían escribir conforme a las consignas de Moncloa, ¿no? Y eso está pasando aquí, pasa también en los grandes medios, eso pasa, porque al final nos hemos convertido y estamos al servicio de los grandes poderes políticos y económicos, que es un gran problema. Por eso hemos perdido credibilidad. Por eso el periodista no tiene la credibilidad y la dignidad que tenía antes, y por otras razones que podemos hablar más adelante. Pero yo creo que en España ese es el gran problema, que no hay un periodista objetivo, no se premia al periodista que no es de un lado ni de otro, sino que se deja
aparte, y al freelance se le compra solo cuando se sabe que habla de internacional que no tiene nada que ver con la política española. O, por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no? En Mali no ha habido medios de comunicación públicos. ¿Por qué? Porque no se quiere hablar de la guerra de Mali. En Mali los franceses han controlado a la perfección, han hecho una guerra propagandística perfecta en la que han controlado los medios internacionales para que saliera exactamente las noticias que ellos querían que salieran, ¿no? En España también se controla, pero a través de la precariedad, porque un periodista que es precario es más manejable. Madre del amor hermoso, vamos a salir más deprimidos, creo, en vez de refundar el periodismo. Oye, con lo cual me imagino que Google os hace mucha competencia, ¿no? A ti menos, Samuel, pero a Maite y las grandes agencias, para un periodista ahora mismo que quiere irse por libre, es que muchas veces, no, es que en Google lo encuentras todo. ¿Hay que luchar contra eso? Es que yo en Google tengo muy poca credibilidad, porque yo cada vez que pongo Maite Carrasco en Google sale una señora que se llama Maite Carranco, que sale siempre desnuda, porque por lo visto es una periodista que hace las noticias en México y se desnuda a la vez que da el clima. Y entonces yo he dejado de creer en Google. No, pero el gran problema es Internet y lo que está pasando en Internet. No es que sea una competencia, la competencia es lo que está pasando en Internet con el periodismo. Es decir, creo que nos hemos adaptado a Internet, el lenguaje periodístico se ha adaptado a Internet y no al revés. ¿Por qué tenemos que hacer 140 caracteres cuando Internet es infinito y tenemos un espacio infinito? ¿Por qué tenemos que poner las palabras que le encantan a Google, que tiene un nombre eso, los de Community Manager saben cómo se llama, los algoritmos o algo así? Sexo, fuego, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay que poner titulares como le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios? Este era un titular del Mundo.es del año 2009, una de las noticias más leídas. Y era un titular sobre las torturas en la dictadura argentina. Claro, a la gente no le importaban las torturas de la dictadura argentina, le importaba el titular ese, que es un titular de impacto, porque lo que hacemos es transmitir a la gente lo que impacta y no lo que importa, ¿no? Esto es de Rosa María Calaf, esta frase. Oye, por bajar otra vez al terreno, ¿cómo organizáis una cobertura de un conflicto cuando os vais a ir? Vamos a la realidad. ¿Cómo te organizas tú, Maite, y cómo te organizas tú, Samuel? Ahora está, por cierto, Samuel está trabajando en una serie que yo por lo menos tengo muchas ganas de ver, sobre la corrupción, que publicará el New York Times, en blanco y negro también. Sí. Ah, vale, porque le criticaron mucho por otra serie que hizo sobre España, la España real, la España de la crisis, que se llamaba Austeridad y Hambre, y te llovieron críticas hasta en el carnet de identidad. No sé si eso te alejó más de España, porque tú eres muy crítico con España. No sé si aquella polémica en torno a tus fotos te ha alejado más aún de tu país. No, yo a España me la quiero muchísimo. Lo que no me quiero a nada son algunos medios de comunicación y un extracto de este país, ¿no? Supongo que los que me criticaban mucho son los mismos que están muy lejos de estos barrios obreros, ¿no? Supongo que los que me criticaban, pues hace tiempo que no van por Vallecas, por Lavapiés, por la periferia de Barcelona. Entonces, desde tu oficina con el gin tonic en la mano, pues es muy fácil criticar un reportaje sobre cómo lo están pasando los de la clase obrera, ¿no? Y ya está, yo muy tranquilo con lo que hicimos. Fue un trabajo no sé si lo conocéis, pero bueno, fue un trabajo en blanco y negro sobre la crisis en España, que lo que hablábamos antes, apostar por la calidad. A mí New York Times me dio 3 meses para trabajar en este proyecto, teniendo 2 reuniones en Nueva York para editar muy bien el contenido. Evitamos cualquier tipo de típico tópico, o sea, no había ninguna foto de nadie pidiendo en la calle, ni vagabundos durmiendo en la calle, ni este tipo de fotos así tópicas que son fáciles de hacer y que a lo mejor no eran una consecuencia real de la crisis, ¿no? Todas las fotografías eran pues consecuencias reales, desde manifestaciones, desahucios que han crecido mucho, etcétera, etcétera. Y nada, y luego lo que fue muy, muy gracioso, muy divertido, que a mí me sorprende mucho, fue que los medios que me criticaron cuando salió el reportaje y se habló de que había criticado la marca, de que había perjudicado la marca España y tal, ¿no? Luego, al cabo de 2 semanas, Cáritas sacó un estudio, una declaración, alertando de la situación en España e incluso daba datos más fuertes que los que daba el New York Times, y los mismos medios que habían publicado ese artículo en contra mío, diciendo que yo estaba perjudicando al país, publicaban a la semana siguiente, a las 2 semanas, el artículo citando a Cáritas y alertando del problema sobre la gente que necesitaba para comer cada mes en España, ¿no? Entonces era un poco como de
bueno, una cosa u otra, ¿no? Pero ¿por qué si nos critican desde fuera tiene que ser un complot internacional contra nosotros, ¿no? Y luego si lo dicen desde aquí de Cáritas, pues entonces sí lo aceptamos, ¿no? Bueno, en fin. ¿Y qué estás buscando con la corrupción? ¿Cómo lo vas a...? No sé si puedes adelantar algo. Pues la verdad que está siendo complicado porque hay tantas cosas que Oye, ¿no te hemos visto en casa de Bárcenas? Bueno, ¿Has estado camuflado? No, todavía no. Pero no, va un poco más por bueno, en fin, ya lo veréis. Pero por Urdangarín y esa línea. Maite, ¿cómo organizas tú un conflicto, una cobertura? Bueno, la verdad es que desde Siria viajo muy ligera. Lo que me interesa más es llegar muy pronto. Entonces eso es otra ventaja de ser freelance, que no tengo detrás ese funcionariado, ¿no? Esa máquina tan lenta que a veces hace que tardes mucho más tiempo a llegar a un conflicto. Lo más importante es saltar y llegar a tiempo cuando está todo ocurriendo y entrar antes, porque muchas veces cuando un conflicto empieza es cuando se cierran las fronteras y se cierran las posibilidades, les da tiempo de poner checkpoints, etcétera. Desde Siria, pues viajo muy ligera con una sola mochila, con un pantalón y 2 camisetas, porque recuerdo que entré de forma clandestina y entrabas en moto y te movías de forma muy lenta y pues son varios vehículos escondidos en casas, por eso llevo el pañuelo ahí. Muchas veces me preguntan si me pongo el pañuelo, el hijab, para quedar mejor, ¿no? Yo siempre contesto que por razones de seguridad había que ponérselo porque éramos occidentales y extranjeros allí, llamaba mucho la atención. Y aparte hacía mucho frío y era invierno y venía muy bien. Y bueno, y la verdad es que intento vestirme como se viste la gente en esos países, que es de la forma más discreta posible. Y saber prepararme bastante y saber, porque cada guerra es distinta, cada conflicto es distinto de otro. Ninguno se parece más que en los sentimientos y las emociones que ves en la gente y en las reacciones de todo ser humano, ¿no? Que hay en una guerra, que es ese sentimiento de sufrimiento ante la muerte, el miedo, las ganas de sobrevivir, la fuerza, ese sentimiento de que bándote, porque en las guerras sale, como decía Pérez Reverte, el hijo de puta que llevas dentro, ¿no? Entonces en la guerra ves de qué lado se pone cada uno, que es muy interesante, pero ninguna tiene nada en común. Entonces, en el sentido de la historia, tienes que saber quién es quién se pelea con quién, si hay secuestro, si hay riesgo. Sobre todo ver los riesgos, las zonas, prepararte con un fixer, saber una persona que te pueda ayudar sobre el terreno, que te traduzca. Es decir, y hablar con compañeros para ver cuáles son las posibilidades de entrar, etcétera, ¿no? Esa es mi preparación previa. ¿Qué es lo más duro que habéis visto en un conflicto? Lo más duro, más que ver, quizá es la diferencia de lo que importa a una víctima, depende del lado que sea, ¿no? Yo estuve viviendo en Gaza y lo poco que importan 20 palestinos muertos y lo mucho que importa un israelí muerto, ¿no? Eso quizá produce mucha frustración, como la vida humana tiene diferente valor, depende del país que seas. ¿Habéis temido por vuestra vida alguna vez? Varias. Pues si te digo que es que las revoluciones árabes han sido muy duras, porque en los últimos 2 años yo creo que he pasado como 6 meses en la guerra continuos. En 2011 arrancó con Egipto, que no era guerra, combates como tal, pero había mucho peligro en la calle, mucho riesgo, y la verdad es que ha sido sin parar, ¿no? Desde Egipto que nos vimos, ¿te acuerdas? En aquel hotel. Hotel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Un hotel de los no caros aptos para freelance, que no estábamos en el Hilton. Nosotros no vamos al Hilton. Y desde Egipto la verdad es que ha sido un no parar. Y yo he pasado miedo en varias ocasiones, pero sobre todo he pasado muchísimo miedo en Homs. Ahí estaba solo con la BBC, éramos el equipo estaba Roberto Fraile, que por cierto es un compañero al que envió un beso, que se está recuperando porque le hirieron en Alepo hace poco, le explotó una granada y le hirieron y tiene metralla en el vientre y se está recuperando ahora mismo. Y estaba allí grabando para AP, era el otro español que estaba allí, y estaba también la BBC solo. Después llegaron otros periodistas más tarde y murió Marie Colvin y Remy Outlich en la misma casa en la que nosotros estábamos. Estaban cayendo 500 bombas al día, os lo prometo, porque las contamos. 500 bombas en 6 kilómetros cuadrados da mucho miedo. Yo recuerdo estar acostada en una esquina
donde no había sitio para dormir porque estamos en una especie de media center con otros bravísimos reporteros valientes que son ciberactivistas sirios que están y se han quedado dentro trabajando para contar la revolución. Y estaba así acostada al lado del teléfono fijo porque me llamaba la SER y yo estaba allí para que nadie me lo quitara. Y entonces recuerdo la sensación de dormir 3 horas y despertarme con la primera bomba a las 6 y sufrir porque me dije a mí misma, hoy va a morir mucha gente. Y ya no la sensación de decir, me va a caer una bomba encima, porque no lo puedes pensar, porque tienes que trabajar, tienes que coger el teléfono, llamar, como tú, ¿no? A veces si estás en una situación de peligro no puedes pensar en el peligro, tienes que hacer la foto, porque si no, no trabajas. Pero en Baba Amar la gente estaba atrapada y morían mujeres y niños inocentes, sin que nadie lo supiera, masacrados por las fuerzas de Bashar al-Assad. Os estoy hablando de febrero del año pasado, y esas calles están ahora están devastadas porque eso es Baba Amar, pero hay muchísimas poblaciones de Siria están exactamente igual, pero ya no hay nadie que lo cuente ahí, porque no se puede pasar por la frontera libanesa. Ahora solo la gente lo está contando arriba por el norte, pero muchísima gente como en Al-Qusair y otros lugares, Daraya, etcétera, están muriendo como estaban muriendo hace un año, ¿no? Sin que nadie haga nada. Merece siempre la pena, supongo, ¿no? O sea, ¿creéis que ahora que hay un movimiento de sin periodismo no hay democracia, si no estáis para contarlo, no nos enteramos? Si no lo denunciáis, no lo sabemos, los gobiernos no reaccionan. ¿Creéis que ese sentimiento de sin periodismo no hay democracia está en la calle? ¿Está en la calle? Sí. Bueno, quizá la gente, no sé si lo piensa, ¿no? Supongo que cada uno tendrá su opinión personal, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor lo vea muy claramente que el periodismo es necesario y gente que a lo mejor pues no lo vea tan necesario, ¿no? Yo lo que sí que creo que cualquier profesión tiene su importancia dentro de la sociedad, ¿no? Y tampoco creo que seamos tan diferentes de cualquier otra profesión, ¿no? Desde un bombero que salva a la gente cuando se está quemando una casa hasta un médico de urgencias que va en la ambulancia o cualquier profesión así con un poquito de riesgo, ¿no? No creo que seamos tan diferentes en ese sentido, ¿no? Y a ellos quizá no les dan premios ni les invitan a conferencias ni nada de eso, ¿no? Ya no pueden hablar. Lo cierto es que ahora, hablando de Baba Amar, cuando entramos a esos sitios, lo importante no es el periodista cuando pasa miedo, sino que corres la misma suerte que la población local. Eso es lo que hay que explicar, es la población local la que está allí sufriendo eso, y tú cuando entras a un país ya sabes que vas a correr la misma suerte que ellos, ¿no? Y son ellos los que están muriendo. Cuando es cierto que también han muerto 90 periodistas el año pasado, se está convirtiendo en una profesión de altísimo riesgo porque los conflictos han cambiado mucho, por la precariedad también, creo yo, y también hay que reconocer que el gran trabajo que han hecho compañeros que han fallecido, pero sí que creo que el periodismo es muy necesario, que hay que seguir luchando por él, porque ¿qué pasaría? Hay una iniciativa muy bonita que me gusta mucho, que se llama A Day Without News, un día sin noticias, que se celebró el pasado día 22 de febrero para recordar la muerte de Marie Colvin y de Remy Ochlik en Homs, ahí, en esa calle, y era para recordar a la gente que qué pasaría un día si no llegara absolutamente ninguna noticia de internacional. Imaginaros un mes sin saber lo que pasa a vuestro alrededor. Hay que saber, porque hay que conocer lo que pasa más allá de nuestras fronteras. En España nos miramos demasiado el ombligo y es absurdo, ¿no? Porque aquí todo es muy difícil, todo está muy mal, pues mirad a vuestro alrededor, más allá de vuestras fronteras, iros a dar una vuelta a Siria para ver si estamos muy mal, ¿no? Hay que comparar también con otras zonas del planeta para saber lo que tenemos, porque eso es lo que yo he aprendido en las guerras, a apreciar la vida y a apreciar lo que tengo, ¿no? La suerte que tenemos de tener aquí todavía muchas oportunidades, mucha fuerza interior. Yo he aprendido de los sirios una cosa, y es esa fuerza interior para tirar para adelante, del mundo árabe en general. Tienen una capacidad de sobrevivir, ¿no? Para reponerse de las fatalidades y de los dramas, que me recuerda a mi abuela cuando la guerra civil, ¿no? Que era una señora súper fuerte, y que me recuerda a las calamidades que ellos pasaron y lo mucho que nos quejamos ahora aquí. Oye, pero a los dos os quiero plantear un movimiento que es imparable, que son las redes sociales. Al ciudadano, de repente, o el ciudadano de repente tiene acceso a canales por los que antes solo transitaba un periodista. Decía Rosa María Calaf, a la que antes citabas, que efectivamente cuando cualquiera de nosotros vamos al médico no vamos a un ciudadano médico, sino que vamos a un médico. En cambio, para informarse no es necesario ser periodista, sino que cualquier ciudadano puede contar una historia. ¿Creéis que eso
perjudica al periodismo? ¿Dónde tenemos que colocar el periodismo ciudadano exactamente? Puesto que acabáis de reivindicar el oficio como una garantía para las democracias. Yo creo que estos debates supongo que se llevarán haciendo desde que empezó el periodismo, ¿no? Que cuando... Pues no lo sé, porque es verdad que el mundo ha cambiado ahora, en el sentido de que ahora hay canales para que cualquiera suba una foto o cuente una historia. Y ya no te digo en 140 caracteres, ¿eh? Como ha dicho Maite antes, Internet es infinito, con lo cual todos tenemos la oportunidad en un momento dado de escribir una crónica sin que nos ampare un medio detrás y sin que hayamos pasado por la universidad y tengamos el título de periodista, que no sé si sirve para algo, ahora que no lo soy. Bueno. Pero son modas, al final. Por ejemplo, cuando empezó Twitter, pues se puso muy de moda en los medios de comunicación serios, pues coger fotos del Twitter, ¿no? Pues sobre todo esto que decimos del periodismo ciudadano y tal. Y han pasado cosas, como por ejemplo lo de Siria también, que pasó que utilizaron, y no se sabe muy bien qué, si fue una cosa de boicot por parte del gobierno de Al-Assad y tal, y utilizaron fotos de propaganda, bueno, utilizaron fotos de Irak, y han pasado muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y si coges medios de comunicación fuertes, potentes, yo creo que ya casi nadie publica noticias de Twitter. Entonces son como modas que van pasando, como lo del iPhone también en fotografía, ¿no? Lo del Instamatic que ahora la gente, pues bueno, coge un iPhone, haces una foto, queda muy bonito porque todo el tal, pero son modas de 2-3 años y yo creo que al final la gente lo que decide es escoge calidad, ¿no? O sea, si al final la pregunta, si esto es muy sencillo, si hacer fotografías, hacer un periódico, es como vender tomates, y os lo digo muy en serio. Si yo ahora mismo tengo la opción de ir a X supermercado a comprar un tomate de muy mala calidad, muy barato, o tengo la opción de comprar un tomate muy bueno del agricultor que trabaja al lado de mi casa y me cobra 5 veces más, pero yo sé que es muy bueno, pues tendrás que tener alguna razón para comprar eso que es más bueno, ¿no? Pues el sabor, tal. Pues el periodismo es igual. Si el domingo, ¿qué vas a hacer? Yo ya no compro el periódico en España el domingo. Porque yo si pago 2-3 euros quiero coger un periódico, leérmelo, estarme 3 o 4 horas, que tenga un suplemento internacional, un dominical bien hecho. A mí me importa bastante poco lo que le pasa a Penélope Cruz o que Cristiano Ronaldo se haya depilado las cejas, ¿no? Entonces, creo que sí, que se las depiló esta semana. Entonces, soy del Barça, por cierto. Entonces, pues nada, pues eso, yo creo que al final es esa fórmula, así que no tiene mucho secreto. Yo no sé cómo los que están ahí arriba no se dan cuenta de invertir en calidad y que van a conseguir más rentabilidad, es muy sencillo. Maite, ¿dónde colocas tú el periodismo ciudadano? Exactamente, ¿es una moda o hay que preocuparse? Yo creo que preocuparse entre comillas, que seguro que hay aquí muchos ciudadanos que cuentan cosas en internet y dicen, oye, déjame que haga lo que quiera, pero como periodista. ¿Cuál es la diferencia? Es, como he explicado con los tomates, que los ciudadanos lo cuentan gratis. Entonces ahí los medios han visto una oportunidad, porque les ha puesto los ojos de bolilla. Hombre, hay gente que trabaja gratis, que hace fotos gratis y nos las envía. Pues cortamos puestos de trabajo como la CNN, ¿no? Que abrieron un programa que se llamaba iReport, creo, ¿no? Y era de gente de la calle, periodistas ciudadanos que enviaban cosas y recortaron puestos de trabajo para darle voz al pueblo. Darle voz al pueblo se ha hecho desde hace mucho tiempo. En la radio ya se abrían las ondas en Estados Unidos, ¿no? El siglo pasado, bueno, sí, en el siglo XX para dar esa voz a la gente para que hablara. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un momento de cambio en el que hay mucha confusión. Un periodista ciudadano, para mí el periodista ciudadano no existe, es un testigo de la realidad. Es como cuando yo trabajaba en Almería, perseguía a los bomberos y llegaba, le preguntaba a un señor, ¿qué ha pasado? Pues yo he visto que se ha chocado contra el otro y ha muerto el otro. Entonces, ese señor, igual, si hubiera tenido un iPhone me hubiera dado una foto, ¿no? Ahora hay oportunidad de que esa persona te lo cuente, pero ¿es un periodista? ¿Eso le hace un periodista? No. Un periodista es un profesional que ha estudiado 4 o 5 años en una carrera y que se ha comprometido, y esto es lo más importante, se ha comprometido con la ciudadanía para contrastar la noticia, para dar todos los puntos de vista y para hacerlo de forma honesta y de forma veraz. Y eso es lo que tenemos que transmitir a la opinión pública. Que Twitter, como dice un amigo mío, es una barra de un bar donde se escucha de todo y no puedes creerte todos los Twitter que salgan. Entonces hay que saber quién es la fuente de información y eso va a llevar un tiempo. También a los directivos de los medios de comunicación que se han perdido un poco con todo esto porque han visto nuevas oportunidades, han visto que la gente de repente pues le llamaba más la atención o tenía más audiencia en una cosa que en otra y se han perdido, pero hay que volver al camino del periodismo real, al camino del periodismo original, que es contar historias.
contar la historia de Rajua, que es un niño de 8 años que murió y lo grabé, lo enterraron con su madre en Al-Qusair este verano. Y no sé cuántos niños, miles de niños habían muerto ya entonces en la guerra de Siria. Es decir, esas son las historias que hay que seguir contando, si no tiene más vuelta de hoja, salvo que si lo hacemos en papel o en otra plataforma. Eso es lo que hay que ver, si realmente vamos a acabar todos con una tableta leyendo el periódico, pero el contenido va a seguir siendo el mismo, de gente que vaya y lo cuente sobre el terreno, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Seguir haciendo que la gente, seguir invirtiendo en los tomates de calidad para tener un periódico de calidad, y eso solo se hace pagando dinero para que la gente vaya a la guerra, que la guerra es muy cara. No solo es muy cara, sino que os voy a contar una historia que él la contará encantado, lo que le ha pasado a Samuel recientemente. Una gran editorial ha hecho un libro sobre Extremoduro y le han pedido una foto, y él ha dicho, es que yo tengo el vicio de cobrar por esa foto. Cuenta lo que ha pasado. Y de paso os repregunto si contra el vicio de pedir de no pagar, nosotros los periodistas debemos exigir cobrar siempre, o hay algún margen para que los jóvenes vayan cogiendo experiencia donde hay que trabajar sin cobrar. Ya sé que esto no suele ocurrir en muchas profesiones, pero en esta sí. Pero cuenta lo que te ha pasado. ¿Por qué no se aprecia un trabajo que en tu caso no sé cuántos meses te llevaría a hacerlo? Una foto para editar un libro, para ilustrar un libro, no se paga. Bueno, siempre estoy un poco con la misma película, pero es que de verdad que a mí las cosas que me pasan en este país no me pasan en ningún otro lado. Entonces hace 3 semanas o así, me llegó un mail de una persona de una editorial de Mondadori, Random House Mondadori, y el mail textualmente era era un retrato de Marcos Ana, del poeta, y era un retrato dentro de la prisión de Córdoba que me dieron permiso para retratarla allí en el patio de la cárcel. Y nada, el mail directamente era, oye, nos interesa esta fotografía para un libro que vamos a hacer sobre Extremoduro, mándanosla lo antes posible junto al documento dándonos permiso para publicarla, como muy directo, ¿no? Y dije, hostia, qué bien. Entonces mi respuesta fue, nada, no hay problema, te la mando ahora mismo, pero me gustaría saber las tarifas que estáis manejando para este libro. Y entonces la respuesta era de bueno, como es un libro de Extremoduro, pues a los fotógrafos les está interesando colaborar gratuitamente en este libro porque os va a dar difusión, ¿no? Y entonces yo les contesté, nada, muy educadamente, pues nada, yo que tengo la manía de a final de mes pues pago la factura de la luz, no le digo al hombre que viene a contado de gas, no le digo, oye, que como vienes a mirar la casa de WordPress Photo, no te voy a pagar el gas este mes. Entonces, pues nada, le dije que bueno, que yo tenía la manía de cobrar por mi trabajo, me pidieron tarifa, les dije mi tarifa, me dijeron que no, y que bueno, que intentaría encontrar otra persona que la diese gratis la fotografía. Con lo cual, los jóvenes se tienen que negar a trabajar sin cobrar. Sí, claro, y además, bueno, también por acabar la historia, luego la Asociación de Prensa de Madrid hizo un comunicado junto con Gervasio Sánchez, que es un guerrillero, y al final han pedido disculpas ellos, y Extremoduro también ha dicho que no tenían nada que ver con este proyecto, y bueno, por lo menos han disculpado, que creo que también es muy humano, ¿no? A veces cometer errores. El tema de si trabajar gratis al principio, de cómo hacerlo, está claro una cosa, que tú cuando empiezas a tener una relación laboral, cuando tienes 17, 18 años, tienes mucha ilusión por publicar, porque salga tu nombre en la noticia y tal, y creo que es muy humano que todos tengamos esas ganas de hacerlo bien, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se tiene un periodo de tiempo, ¿no? Que a lo mejor puedes entrar incluso en prácticas en un periódico, 6 meses, tal, que es lo que están haciendo mucho ahora, y hacen los periódicos con becarios. Pero luego tiene un proceso en el que tú tienes que profesionalizarte, y cuando tienes 22, 23, 25 años ya tienes que vivir de eso. Está claro que luego puedes negociar un poco, ¿no? O sea, tú, si tienes un cliente que te compra un reportaje cada 3 meses, pues no le vas a cobrar lo mismo que un cliente que te compra 5 reportajes al mes, por decir, ¿no? Pero trabajar gratis yo creo que es tirar piedras sobre tu propio tejado, ¿no? Que no tiene ningún tipo de futuro. Incluso también esa mentalidad de bajar tarifas, de decir, bueno, empiezo trabajando por 100 euros y luego a lo mejor suba a 200, y es imposible. Si tú a un cliente le vendes un reportaje por 100 euros, pues luego ya no vas a subir a 500, es imposible. Y a mí me costó mucho dar el paso de salir al extranjero, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, pues seguramente mi trabajo es más fácil que lo coloque aquí a los periódicos de aquí catalanes o a los españoles,
que no, ¿por qué voy a ir al New York Times o por qué voy a ir a Paris Match o a The Guardian, ¿no? Para medios así no me van a abrir la puerta. Y luego te das cuenta que mientras más arriba vas a nivel de medios de comunicación, más profesionales son. Y yo recuerdo enviar mails aquí a periódicos, bueno, al País, y que ni me contestaran los mails, ¿no? O llamar por teléfono, no tenemos tiempo, boom. Y de repente llamar a Paris Match, al New York Times, y que me dieran una entrevista de 1 hora, y cuando te sientas allí, te das cuenta que estás hablando con el director de fotografía de Paris Match. Y dices, hostia, pero si estos se supone que tienen más medios y más tal, ¿no? Pues yo es también un consejo que doy, que creo que muchas veces, bueno, consejo, no soy nadie para dar el consejo, pero como un truquillo, ¿no? Creo que muchas veces somos nuestros propios enemigos, ¿no? Que decimos, hostia, ¿por qué vamos a ir a un medio más grande o que puede darnos algo más si no nos van a querer, ¿no? Si los de aquí no contestan. Pues os animo a que lo intentéis porque la verdad que funciona. Supongo que el premio, además, el WordPress Photo, te ha abierto puertas. Sí, bueno, la relación con el New York Times ya llevo con ellos un par de años, casi 3 años, y lo que sí me ha abierto son opciones de hacer otro tipo de trabajos, más con fundaciones y tal. Y bueno, y luego que me inviten a charlas como esta, ¿no? De Telefónica, no estaría aquí. Bueno, a lo mejor sí, nunca se sabe. Por cierto, paréntesis, somos Trending Topic en España. Nos hace mucha ilusión contároslo para que sigáis mandando muchos twitters, aunque os veo muy atentos, ¿eh? Aquí no hay muchos tuiteros. Está todo el mundo súper atento y me parece fenomenal. Pero si todo lo que ellos están diciendo llega, imaginaos, a un súper directivo de un medio de comunicación y dice, voy a empezar a apostar por la calidad, oye, ya nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Yo creo que no va a pasar. No va a pasar. Bueno, en cualquier caso es un placer decíroslo, compartirlo con vosotros, que nos queda todavía un poquito de tarde. Vamos a ir abriendo el turno de preguntas para ir agilizándolo, aunque yo creo que veo a todo el mundo así súper interesado y me encanta. Maite, ¿qué aporta la mirada de una mujer en la guerra? Y ya sé que seguramente te habrán hecho esta pregunta millones de veces, pero quiero hacértela también. Yo creo que la misma mirada que un hombre, no depende de si eres mujer o hombre. A mí la pregunta es más bien la diferencia entre reporteras de guerra y reporteros de guerra freelance. Sobre el terreno, absolutamente ninguna. Yo creo que el gran problema está cuando regresas y por ejemplo, lo ves cuando abres las páginas de un periódico y ves que, ahora que ponen fotitos, toda la gente que trabaja en opinión son todo hombres. He abierto la página web de esta casa de Friends of Talent y solo he visto fotografías de chicos, hombres jóvenes. Eso ha sido casualidad. Casualidad, perdón. No. Pero siempre me ocurre a menudo que al principio solo me invitaban para hablar de mujer reportera en zona de conflicto. Y entonces yo me planteé y dije, pero ¿por qué no me preguntáis por Afganistán? Que puedo hablar de Afganistán. ¿Por qué no me preguntáis por Siria o por otros temas que también tengo cerebro? Y entonces más o menos ahora se han abierto un poco las puertas, pero sí que noto que en muchas conferencias que se organizan en asociaciones, etcétera y tal, solo hay hombres. Y en el grupo de las reporteras de guerra nos damos cuenta que no se aparece tanto, ¿no?, el nombre de la mujer o no se le da tanta importancia como cuando aparece el nombre de un hombre. No sé por qué, todavía creo que debe haber mucho machismo. También en las redacciones españolas hay todavía reticencias a enviar a mujeres que tienen familia, sobre todo las que tienen hijos, muchas reticencias a enviar, no sé por qué, esto lo decide un directivo, o que a veces directiva, deciden que una mujer que tiene hijos no puede ir a la guerra. Yo conozco a muchas reporteras de guerra que incluso embarazadas han estado en la guerra, han vuelto, han criado a sus hijos, siguen yendo a la guerra y siguen contándolo con una mirada más humana, menos humana, con más cifras, con menos cifras, no lo sé, como depende del ángulo que tenga el periodista en concreto. Luego también me preguntan si en los países árabes tenemos más dificultades para trabajar. Yo siempre digo, y esto es para convencer a los directivos, una mujer a veces tiene hasta más ventajas cuando va a esos países. ¿Por qué? Porque tiene acceso al mundo de la mujer. Por ejemplo, en Siria yo dormía con las mujeres y por las noches pues hablaba un montón con ellas. Allí nos entendíamos con el Google Translator y hablábamos medio árabe, medio español y me contaban un montón de cosas interesantes, ¿no? Y el peligro de ser violada o de ser agredida en la Plaza Tahrir, pues la verdad es que cuando tú entras en Egipto, la noticia no debe ser que una reportera ha sido toqueteada o violada en la Plaza Tahrir, sino la noticia es que el 90% de las mujeres egipcias han sufrido agresiones sexuales en la calle. Entonces, ese es el problema. Tú entras a un país y sabes que vas a sufrir ese tipo de riesgos, igual que el que puede sufrir un hombre con los abusos sexuales en una prisión de Gaddafi, por ejemplo, pero no se habla, ¿no? Y se tiende a tratar a una mujer, por ejemplo, los militares en ciertos países. Yo he tenido más dificultades para acceder a los
a las fuentes occidentales que a los propios talibanes, porque te tratan como un jarrón chino, porque eres la chica. O sea, es que la chica de Telecinco, no soy la chica de Telecinco, soy la periodista, porque viene un hombre y es un periodista, yo soy la chica. Y luego vuelves a la redacción y todo el mundo, perdona, es que me lanzo con esto, y siempre te dicen, ay, la loca de Maite, tú debes estar loca, ¿no? Estás loca. ¿Por qué estoy loca? ¿Por qué Jon Sistiaga tiene muchos cojones y yo estoy loca? ¿Por qué a mí no me dices que tengo muchos cojones y me felicitas? ¿No? Es la diferencia que hay todavía de visión, y no solo en España, me pasa con los compañeros franceses, que también te lo dicen, ¿no? Tú tienes malad mental, ¿no? Eres una loca, y en realidad hay que cambiar esa visión. Yo soy una profesional que va sobre el terreno y corro los mismos riesgos que un hombre. ¿Qué os reconcilia con el periodismo? ¿La posibilidad de cambiar el mundo? Bueno, yo creo que, siendo muy realista, no creo que yo pueda cambiar el mundo con mi profesión, ¿no? Pero sí que podemos aportar pequeños granitos de arena. Yo sobre todo intento trabajar en cosas que me siento identificado. No tengo ningún interés en trabajar en Somalia porque no tengo nada en común con los islamistas en Somalia, pero sí me interesa ir a Yemen a cubrir lo que están haciendo los jóvenes allí, que están cambiando todo el sistema social y político, ¿no? Y no creo que se pueda cambiar el mundo, pero sí que he visto como en algunas situaciones, pues una fotografía denunciando algo que yo creía que había que denunciarlo, pues sí que ha conseguido cambiar un poco, ¿no? Es lo que estaba pasando. Recuerdo casos muy concretos y sí que creo mucho en esto. Recuerdo uno así, por explicarlo cortito. En 2004 creo que fue, hubo un salto de la valla en Ceuta y Melilla muy masivo, con mucha gente, muchos inmigrantes africanos buscando su sueño. Y el gobierno español, en ese momento de Zapatero, decidió, pues bueno, pasarse la ley un poco por ahí abajo y metió a los inmigrantes en autobuses y los devolvió a Marruecos, ¿no? Y Marruecos los abandonó en medio del desierto y dijo que no, que eso no era cierto. Médicos Sin Fronteras los encontró, nos envió la posición GPS con un detector GPS, conseguimos llegar allí con otro compañero y cuando las fotografías se publicaron, yo trabajaba para una agencia de noticias, cuando las fotografías se publicaron en un montón de medios de comunicación, pues el gobierno español tuvo que rectificar y reconocer que sí, que efectivamente habían hecho eso, y el gobierno marroquí envió autobuses para recoger a esos inmigrantes, ¿no? Que eran unas 2.500, 3.000 personas abandonadas en el desierto. No he conseguido solucionar el problema de la inmigración, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos ese granito de arena, mejor que estar en casa jugando a la Play, pues lo intento aportar, ¿no? Maite. Yo creo que yo no puedo cambiar nada yo, pero un granito de Samuel, un granito de otra persona o granito de otro periodista, entre todos, igual que en la cooperación, igual que a pequeña escala en otras profesiones, se puede cambiar cosas, ¿no? Incluso nuestras vidas, alrededor de nosotros, no sé, todo el que se lo proponga puede cambiar cosas a su alrededor, solo hay que proponérselo. Yo creo que en el mundo del periodismo también se pueden cambiar las cosas y por lo menos, si no, denunciarlas para que se sepan y otros las cambien o hagan cosas para que las cambien. En el caso del 15M, yo creo que ha sido un ejemplo brutal en el que los medios por fin hemos dado la voz a la gente que estaba deseando hablar. Y más allá de las declaraciones de políticos, ahora estamos volviendo a darle demasiada voz a los políticos, etcétera. Pero yo creo que sí podemos cambiar las cosas poquito a poquito. En Siria he tenido momentos en los que pensaba que no servía de nada, ¿no? Pero yo creo que gracias a la labor que hacen sobre todo los que están ahí, los ciberactivistas, esas cámaras que hay dentro que a veces son más peligrosas que las Kalashnikov, porque sacan fuera todas esas masacres, las denuncias y todo lo que está pasando, yo creo que sí pueden llegar a cambiar cosas en el mundo. Vamos a abrir ya el turno de preguntas para que preguntéis todos vosotros. Aquí tenemos esta técnica de lanzar pelotas y que la coge pregunta, más o menos dirigidas, no matamos a nadie. Qué moderno, ¿no? Sí, bueno, ¿qué sabes tú? Última pregunta para Samuel, ¿con qué te quedarías de Maite, aunque os conocierais? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Más allá de ella. Joder, qué cabrona. Pues bueno, yo creo que cuando nos conocimos un poquito mejor, siempre nos habíamos visto en algún jaleo, nos conocimos un poquito mejor compartiendo hotel en Cairo, en Egipto, y creo que es una buena persona para tener al lado como compañera, ¿no? De las que no pegan codazos, de las que te van a ayudar en algún momento que se te cae internet o cualquier tontería, pues te va a ayudar, ¿no? Maite, ¿con qué te quedas de Samuel? Pues yo me quedo con su humildad, porque no sabéis el pedazo de profesional que hay aquí, súper reconocido en el mundo mundial. Y la humildad, ¿no? Con la que cuenta las cosas, la cercanía
y sobre todo buen compañero, y de su trabajo destaco porque fui comisaria de una exposición suya que hicimos de revoluciones árabes en el CCCB en Barcelona hace poco, y me encantó su trabajo porque no es un trabajo que esté enfocado hacia la violencia, hacia la matraca, como decimos nosotros, a enseñar la sangre, a enseñar el choque, ¿no?, que es lo que buscan los medios, sino que él se fue más allá e hizo fotos de las revoluciones árabes que enseñaban a la población, ¿no? Y que enseñaban un desfile de modelos, ¿no? En Yemen creo que era, una boda en Egipto, en las calles de un barrio durante la revolución. Y entonces eran imágenes, o postrevolucionarias, ¿no? Eran imágenes que van más allá de la propia noticia y que cuentan los momentos del postconflicto, que son también muy interesantes, porque nosotros vamos justo cuando estalla la primera bomba y nos venimos cuando estalla la última y no sabemos qué más pasa. Yo destacaría eso de su trabajo. Oye, pues dos buenas personas que, como habéis visto, Kapuscinski decía que era cualidad imprescindible para ser buen periodista, así que las añadimos al particular currículum que hemos empezado a escribir de ellos aquí en Friends of Talent. Empezamos con preguntas. Manos levantadas, no me puedo creer. Oh, venga. Aprovechad la oportunidad, que tener a Samuel Aranda y a Maite Carrasco en vivo y en directo, no todos los días. La verdad que no sabía muy bien qué preguntar, pero digo, voy a coger el micro, aunque solo sea para daros las gracias por hacernos pensar que el periodismo sigue vivo y darnos esa esperanza, que yo creo que es importante a día de hoy, de saber que contar cosas es importante y que da igual el soporte, que es otro de los temitas ahora de moda. Y se me ocurrían así dos preguntas rápidas. Una era sobre lo que habéis dicho de la precariedad y los peligros. O sea, si realmente este momento de precariedad está haciendo que vuestro trabajo sea todavía más difícil. O sea, si eso incrementa el peligro, si no ir con una estructura determinada hace que sea más peligroso estar en un conflicto. Y luego, si el tema que se había hablado también de los periodistas ciudadanos llevado al otro lado, ¿qué ocurre con esta moda? Por lo menos aquí en España ahora se habla mucho de que todos los periodistas tienen que reconvertirse en community manager. ¿Empiezas tú? Tú. Bueno, empezando por la precariedad. Sobre el terreno, mira, cuando cae una bomba, no importa que seas hombre o mujer, experimentado o no experimentado. Siria, por ejemplo, ahora mismo es una ruleta rusa. No importa que seas precario o no, es una cosa de lotería, de la suerte que tengas de salir vivo de allí. Pero sí es cierto que ser precario pues te impide, por ejemplo, pagarte un hotel más seguro en Kabul, en Afganistán, donde si te pagas el Hotel Serena estás, por supuesto, pues más libre del riesgo de una bomba, por ejemplo, o si tienes dinero para pagar un soborno en un checkpoint, llevas más cash, pues te puede salvar la vida, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que si tienes detrás un conglomerado, si tienes detrás una gran empresa que te ayude, sobre todo los seguros, los freelance viajamos la mayoría sin seguro, sin chaleco antibalas, casco, Reporteros Sin Fronteras, afortunadamente, os invito a haceros socios, periodistas, ayuda mucho a los freelance dando chalecos antibalas, etcétera, pero yo creo que en estos momentos hay mucho kamikaze que está saltando sin saber realmente, sin tener un curso previo de riesgo sobre el terreno de una guerra, etcétera, ¿no? Lo de community manager, la segunda pregunta, a mí no me llama mucho la atención porque yo soy más de pisar arena, pero lo de verme delante de un ordenador no me llama nada la atención. De hecho, cuando estoy sobre el terreno me preguntan, ¿tú tuiteas? Digo, es que no puedo, no hay internet, si es que no hay Facebook, no he podido abrir mi Yahoo, mi correo Yahoo en un mes, por lo tanto todavía es muy difícil. Y lo de community manager pues puede ser una salida, pero no para el reporterismo de guerra ni nada, ni si se quiere estar sobre el terreno. El community manager. Lo del community manager son gente que se especializa en contenidos de internet, ¿no? Para saber qué es trending topic y cuáles son las palabras mágicas que tienes que poner para que la gente te lea más, ¿no? ¿Es eso? Sí, bueno, es un poco la típica salida que hay ahora mismo pues, a través de todas las redes sociales, que el periodista sea el que cuente lo que está ocurriendo, pero en vez de contarlo en un periódico, contarlo en otro medio, o hacer la comunicación de una empresa a través de las redes sociales, en fin, es como un poco una salida de la que se está hablando ahora mucho, sobre todo para el periodista, que yo pienso que es otra cosa, ¿no? O sea, un periodista no, bueno, a lo mejor por su capacidad de contar historias puede hacer ese trabajo, pero en fin, que no se pierda la esperanza, que no tiene por qué ser.
No, pero sí me parece muy interesante, sí, yo no lo haría. Tengo amigos que son community manager y que, por ejemplo, Guillermo me ayudó a mí a hacer la promoción de la Kamikaze, porque le dije, no tengo ni idea de cómo promocionar la Kamikaze en las redes sociales. Entonces montó una página de Twitter y entonces él sabía cómo moverlo, porque eso es toda una historia, de verdad que es una profesión en sí misma y me parece que es una salida, por supuesto, ¿no? Pero para el que quiera pues hacer periodismo de otro tipo, el que comprenda cómo funciona todo eso, por supuesto, ¿por qué no? Uy. No sé si me atrevo a lanzar la pelota, en fin. Lo hago, venga. No, es al chico de... Madre de la madre. Bueno. Perdona, va primero el señor de atrás y luego vas tú. Hola. Bueno, esto es una pregunta más personal, es para Samuel. Sí. Y más sobre el tema de fotografía. ¿Qué foto, qué ojos se te han quedado grabados y no te han dejado dormir durante un tiempo? En esas fotografías que has hecho tan impactantes en conflictos. No sé, si te digo la verdad, como yo entiendo este trabajo, el trabajo, la forma de vida en general, es involucrándome mucho con la gente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, pues por ejemplo, yo creo que en una de las épocas más con las que he conectado mucho más con la gente y he visto mucho más cercano cómo lo estaban pasando era el tema de Gaza, que estuve viviendo allí una temporada bastante larga, y lo que decía un poco antes, ¿no? Ver la diferencia de lo que supone una muerte en un lado, supone una muerte en otro lado. Estoy hablando a nivel político, no a nivel social. Esto no es una crítica a la sociedad israelí, sino una crítica al gobierno, ¿no? O sea, de cómo un ataque desde Gaza con un cohete a Israel supone un ataque terrorista y un ataque con aviones sobre la población civil y 5 fallecidos supone una operación militar, ¿no? Y yo creo que quizá era un poco eso, el momento que más frustración me ha provocado y que más se me ha quedado grabado, ¿no? Recuerdo bombardeos en la playa sin ningún tipo de por qué ni razón, simplemente ataques preventivos o daños colaterales, ¿no? Estas cosas que ponen unas palabras ahí que luego cuando vas al terreno y conoces a la gente, pues te das cuenta de quién son, ¿no? Y les pones nombres y apellidos. Ahora acabo de volver de Yemen hace 2 semanas y además quiero explicar 2 cositas. Una es, hablando de lo que me preguntabas, ¿no? De gente que se te queda grabada en la memoria y tal. Pues es una historia que estábamos haciendo con New York Times sobre víctimas civiles de los ataques de los drones, de los aviones estos no tripulados que bombardean sobre la población, y aquí nos llega un teletipo de Reuters que simplemente explica lo que explica el gobierno, que dice 14 fallecidos en el sur, todos ellos de Al-Qaeda. Y dices, hostia, qué puntería que tienen, ¿no? Que bombardean un pueblo y siempre son todos de Al-Qaeda, ¿no? Y claro, cuando vas allí y conoces a la gente y dices, no, han matado a mi hijo de 9 años y a mi mujer que estaba al lado, y sí, aquel llevaba barba y era extremista, pero vamos. Entonces esas historias te marcan mucho, ¿no? Como cuando empiezas a conocer la realidad pues más en profundidad y no ese envoltorio que nos venden a veces, ¿no? De todo muy reducido. Y volviendo un poco al tema de los medios, de la crítica esta que hablábamos de los medios de comunicación y lo que pasó cuando se publicó el reportaje de España, se publicó en el New York Times y hubo las críticas aquí en España. Este artículo del New York Times era en contra de Obama, la semana antes que se llevase el debate al Congreso americano sobre el tema de la legalidad de los ataques de los drones, y el New York Times abría con una doble página y con un artículo de opinión atacando brutalmente la política internacional de Obama en ese sentido del tema de los ataques con drones, ¿no? Y un español, un trabajador de la embajada española en Yemen, me preguntaba, dice, oye, pero ¿eso cómo es? Dice, si son americanos, ¿por qué les interesa publicar en contra de los americanos cosas, no? Y creo que a mí me abrió mucho los ojos. Digo, hostia, claro, es que a veces hacemos ese concepto que aquí los periodistas tenemos que ayudar al bando que estemos o tal, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías tú antes, ¿no? Que hemos perdido, en fin, que creo que en otros países creo que hay mucha más imparcialidad, y que porque el New York Times quizás sea un periódico un poquito más progresista que otros, que la Fox News, por ejemplo, pues eso no quita que cuando Obama hace algo malo, que la línea editorial del periódico considera que no está bien, pues también lo critican, ¿no? Y no pasa nada. Igualito que aquí. Vamos a empezar a... Oye, me dicen que tenemos 10 minutos, pero voy a ver si les robo 5 más, porque es que si no va a dar tiempo a todo el mundo a que pregunte.
Y la No gente os se está yendo a preocupéis. ver el Madrid ya. No, estos son fieles. Estos los tenemos ganados esta tarde. Una pregunta. ¿Tú decides, por ejemplo, Maite o Samuel, cuándo ir al conflicto, que es cuando empieza, pero cuándo decidís cuándo salir? Porque, por ejemplo, hay conflictos que todavía continúan y decidís salir. Y la segunda pregunta es, bueno, el periodismo está muy mal aquí, pero si seguís el trabajo de algunos compañeros aquí. Pues decidir salir de un conflicto no es fácil, es más fácil entrar que salir. En Siria, por ejemplo, yo entré para una semana este verano, me quedé atrapada 1 mes y medio dentro, porque cerraron la frontera con el Líbano y fue prácticamente imposible salir antes del 15 de agosto, entré el 1 de julio, y con un periplo tremendo, muchísimo riesgo. Y en Mali, por ejemplo, decidí volverme porque estaba agotada, porque he perdido 5 kilos, no había electricidad, no había mucha cosa que comer. Íbamos en larguísimas distancias con un calor impresionante, por unas pistas tremendas, y ha sido un conflicto con mucha tensión con el ejército francés, porque quería controlar a la prensa y lo ha conseguido. No nos dejaba entrar a las zonas de combate hasta 4 o 5 días después, con la ayuda del ejército maliense, que ponía checkpoints. Gracias tenían a su favor que hay riesgo de secuestro y que el terreno es muy inhóspito, entonces no te podías aventurar solo por mitad del desierto, porque te podías cruzar a los yihadistas que iban huyendo de las ciudades lideradas, que iban en convoys, y entonces salir fue cuando estaba muy cansada, la verdad. Vamos a ver. Salir. Había una segunda pregunta, ¿no? Por supuesto, pero hay mucha gente que está dentro de los medios como asalariados y gente freelance. Yo sigo, por supuesto, mis grandes referencias. Pues Enrique Meneses ha fallecido, ya no publicaba, pero Ramón Lobo, Gervasio Sánchez, Javier Espinosa, Mónica García Prieto, hay grandísimos nombres, ¿no? De Mónica García Bernabé, Miquel Ayestarán, grandes compañeros, y luego Rosa Meneses, María José Ajejas, Hay muchos. Cristina Sánchez, ¿no? De Radio Nacional de España. Hay muchísima gente muy válida que está trabajando mucho en internacional, que lo está haciendo estupendamente, Luis de Vega, y que ahora mismo intentan luchar para que desde las redacciones les envíen a los conflictos, porque es que está muy difícil que les envíen ahora mismo. A Mali no ha ido casi nadie, estaba Pepe Naranjo del País, y fue 5 días Óscar Mijallo de Televisión Española y poco más, ¿no? No se ha enviado a nadie. ¿Tú sigues a alguien? Yo creo que Gervasio Sánchez habría que hacerle un monumento en la plaza de todos los pueblos de España. Porque se los recorre todos. Además no hay manera de seguirle el ritmo. O sea, no sé, es una cosa increíble. Lo sigo mucho. Y luego, pues volviendo al tema un poquito de la crítica de los medios de comunicación, si Ramón Lobo fuese americano, seguramente tendría un par de Pulitzer y sería el editor general de algún periódico, ¿no? Aquí lo acaban de echar del país y bueno, en fin. En fin. Había levantado una mano por aquí. A ver. Upa, tienes una puntería. Oye, te voy a decir una cosa, Samuel Suerte Arana, que eres querido. buena No, te voy a periodista. decir, Suerte que eres buena periodista. siempre llega a su destino. No sé qué pasa hoy. Con lo cual, igual, si os hace ilusión, luego podéis cogerlas y yo dejo de lanzar pelotas hoy porque vamos a tener un accidente. Pero siempre suelo acertar. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta va para Maite y en verdad para ambos. Para mí es un placer escucharlos. Yo soy periodista de Lima y entiendo perfectamente el idioma que hablan. Si bien no soy corresponsal de guerra, en Perú pasamos por un conflicto con los terroristas que, bueno, que data desde hace 20 años. Entonces, yo he tenido la oportunidad de caminar por una selva minada, de ir en busca de cadáveres de miembros del ejército. Entonces, mi pregunta iba por aquí. Los terroristas saben perfectamente que... Perdona que te corte, perdona. Sí. Los terroristas se me ponen los pelos de punta un poco. Sí. No lo sé, alguna vez me gustaría que alguien definiese qué es terrorista, ¿no? A ver, es algo muy parecido a la guerrilla colombiana. Son personas que se llaman revolucionarios, que, a ver, es una fuerza paramilitar que está escondida en la selva peruana, que se enfrenta básicamente con las fuerzas del orden. Hablamos defensa, la policía, y que se han convertido en los últimos años en el brazo armado del narcotráfico. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de ingresar a la selva, pasa que los terroristas saben cuando los periodistas estamos ahí y tenemos un margen
digamos, de ventaja frente a la policía o al ejército, porque quieren que nosotros grabemos, que registremos lo que está pasando ahí, podemos salir vivos para contarlo. En su caso, ¿pasa lo mismo en estas zonas tan conflictivas o han tenido alguna vez que rogar o implorar por sus vidas? Yo nunca he trabajado con terroristas y nunca he conocido a ninguno. Entonces, tampoco creo en ese concepto de terrorista. Sí. No sé qué es la definición en el diccionario. Si es matar civiles, pues bueno, creo que hay muchos ejércitos terroristas en este mundo, ¿no? Y nunca he conocido a ningún terrorista. No, personalmente tampoco, pero no los he conocido porque no sé lo que es un terrorista. O sea, he estado en Gaza trabajando con Hamas, que Estados Unidos lo considera terrorista. He estado con gente de Ansar al-Sharia en Yemen, por ejemplo, que Estados Unidos los considera terroristas, y yo no los considero terroristas. Los he conocido y no los considero terroristas. Entonces, bueno. ¿Cómo llamarías tú entonces a este grupo de gente o ejército, como tú le llamas, que no he dicho ejército, siembra no el terror? No, sí. No, más que nada por darle la palabra también a más... No, es que quería saber cómo, digamos, si es que hay este margen de probabilidad de que ustedes puedan salir, digamos, más o menos vulnerables que la propia gente que vive estos conflictos, ¿no?, armados. Bueno, yo nunca he tenido ningún problema con grupos activistas o revolucionarios, como lo quieras llamar, del mundo árabe. No conozco para nada el tema de Perú, absolutamente para nada, entonces no me gusta hablar de lo que no conozco. Pero sí te digo que por lo que he visto en otros casos, como puede ser el tema de Hamas en Gaza o como puede ser el tema de los islamistas en Yemen, es muy fácil poner el adjetivo terrorista. Y luego cuando vas sobre el terreno, bueno, pues todo tiene muchos más matices. Yo, por ejemplo, he estado en Yemen ahora, pues eso, pasando 7 u 8 meses en el último año, y he estado en pueblos donde la gente es más conservadora a nivel islámico, que no quieren saber nada del mundo occidental, y de repente llegan unos aviones y bombardean y te matan a tu hijo. Yo, sinceramente, si tengo un hijo de 14 años y viene un avión de Estados Unidos y me mata a mi hijo, seguramente voy a coger un arma y voy a luchar contra ellos también. Entonces, bueno, creo que muchas veces hay que saber los matices, ¿no?, de todos los conflictos. Y no hablo de Perú porque no tengo ni idea de cómo es el tema allí, ¿no? Supongo que es muy diferente. Yo creo que estás hablando de la protección del periodista con un bando de otro, ¿no? La verdad es que el periodista no debe de juzgar qué bando es mejor que otro, llamarle terrorista, ponerle calificativos, ¿no? En el caso yo lo que hago es arrimarme siempre cuando hay combates a los que tienen las armas y los que te están protegiendo. Siempre estás... es que depende del conflicto, ¿no? Por ejemplo, en Siria, si te entra el ejército libre sirio, te tienes que quedar con ellos todo el tiempo, porque son los que te protegen, porque a la que te ven los de Al-Assad, pues te pegan un tiro, ¿no? Si estás en Damasco, que te han dado un visado, pues estás con ellos y no estás exento de riesgos, porque mira a Gilles Jacquier, que estaba cubriendo con un visado de Damasco los acontecimientos de Homs y le disparó el ejército libre sirio, o no se sabe si fue un atentado mismo de la gente de Al-Assad. Es decir, que corres el riesgo de estar en una zona de conflicto y en realidad nadie te va a proteger. Si estás con gente armada, van a ser un objetivo siempre. Lo que tienes que tener claro es que tú no tienes que tener un arma, tú tienes que mantenerte al margen siempre. Rápidamente cuento que en Siria me encontré en una situación tremenda al salir. Localizaron a un traidor en nuestra brigada, lo torturaron en el cuarto de baño, confesó que nos había vendido a un yihadista y a nosotros por $21,000, lo ataron, lo dejaron en el cuarto de baño desnudo y nos preguntan, ¿qué hacemos con él? ¿Lo matamos o no? Y claro, imaginaros la cara de los 3 periodistas que estábamos allí, nos están pidiendo que decidamos sobre la vida de una persona. Y ahí te das cuenta de cómo ellos juegan a ser dioses y cómo tú tienes que estar más fuera que nunca de quiénes son, de su guerra, y de que tú eres un simple observador que no puedes decidir. Aunque quieras luchar por la vida de esa persona, dijimos, mételo en prisión. Y el líder de Sacativa respondió, aquí no tenemos prisiones, tenemos tumbas. ¿Y qué más vas a decir? Pues le intentamos convencer. El chaval desapareció de la cocina, no sé qué fue de él, nosotros salimos, pero es una guerra. 2 preguntas más. Bueno. Hola, buenas. ¿Nunca os ha pasado algo parecido como le ocurrió a Kevin Carter, que fue, pues, a nivel internacional el caso más extremo? Hizo una fotografía, la de
un buitre que está casi a puntito de comerse una niña desnutrida. Eso de... Hay una línea muy delgada que siempre estás cruzando cuando tú estás trabajando, de qué parte eres persona y qué parte eres fotoperiodista o periodista. En qué situación, a lo mejor, pues... Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en África, en Kenia, en Costa de Marfil, volví a España y te quedas con el resentimiento de, joder, pues podía haber hecho mucho más o incluso haber salvado la vida de alguien y no lo hice. ¿Nunca os ha pasado algo parecido? Bueno, primero te pediría que leyeses bien la historia de Kevin Carter sobre la fotografía, porque el buitre no estaba a punto de comerse a la niña, ni mucho menos. Sí, bueno, pero que vamos a explicarlo bien, ¿no? El buitre estaba fuera de un campo de refugiados donde la niña ya estaba atendida con una pulsera totalmente identificada que le estaban dando de comer, y el buitre estaba allí fuera y la imagen simplemente era sacada de contexto, pero que Kevin Carter no decidió en ningún momento sacar la foto del buitre comiéndose a la niña y no hacer nada por evitarlo, ¿no? Lo que pasa es que era una persona que tenía sus inestabilidades de algún tipo, y eso le afectó mucho ese tipo de críticas, y al final decidió suicidarse, ¿no? ¿Cuándo decidir si es persona o fotoperiodista? Creo que es una barbaridad, ¿no? O sea, yo no me puedo considerar menos persona por ser fotoperiodista, ¿no? Y de hecho creo que yo me dedico a esto porque creo mucho en que la fotografía puede cambiar cosas, y creo mucho en esta profesión, y creo que estoy haciendo algo, ¿no? Pues, documentando lo que está pasando en esos sitios, y creo que ya es mucho o poco, pero que ya es algo. Y sí que hay veces a lo mejor que por la misma dinámica de la situación pues puedes echar una mano a alguien o ayudar a alguien en algún sentido, ya sea comprando comida o de cualquier forma, como lo harías con cualquier persona en una situación normal aquí, ¿no? No hace falta que seas fotoperiodista, ¿no? Y es tan fácil como hacer una fotografía y a lo mejor bajar un momento la cámara y echar una mano, yo que sé, en cualquier situación, ¿no? Que tengas una cámara no te convierte en una imagen que va por ahí flotando sin relacionarse con la gente, ¿no? Estás allí y te relacionas con la gente y ya está. Hacemos estas tres y cortamos. ¿Podemos? Podemos. No voy a tirar la pelota, o sea que pues, damos el micrófono por aquí, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntaros, habéis estado hablando del Media Center. Cuando llegáis a un sitio en conflicto, ¿es un sitio seguro o cada vez se está produciendo una degradación? Esa es una pregunta. ¿En qué parte los freelance participáis o financiáis el Media Center? Siguiente pregunta. Los periodistas, supongo que sois solidarios entre vosotros, o se produce el típico dicho de maricón el último para llegar a la noticia. Y por último, para Samuel, dos preguntas más. Espera, que yo tengo una memoria. Perdonad. En serio. Espera, que no vamos por nos pasos. acordamos. Sí, vamos. Dale tu Maite a las primeras. El Media Center, aclaro lo del Media Center. El Media Center es específico en Siria. Son Media Center, centros de medios que han creado ciberactivistas para poder tener internet y darnos facilidades, porque nosotros utilizamos una cosa que se llama teléfonos vía satélite, los Turaya y las Bigam vía satélite para enviar, pero es muy peligroso en Siria porque se localiza, y ellos dan ese servicio. Solo me ha pasado en Siria, donde esa gente ayuda a los periodistas extranjeros que entran y te meten en el Media Center, que es más o menos seguro. No puede ser seguro. Yo estuve un mes metida en el Media Center Qusair y llovían bombas todos los días y estábamos todos durmiendo en el salón, porque había dos paredes por aquí, todo lo seguro que puede ser. De ese Media Center de Qusair han muerto 2 cámaras ya. Es decir, pero eso no sucede. Normalmente, si es en Trípoli, fue en un hotel. Si te vas a Egipto, vas a un hotel también, pero no hay centros de prensa donde tú puedas, a no ser que sea elecciones, y te dejan un espacio en un edificio oficial o algo así. Aparte, yo creo que muchos de estos países con tintes políticos un poco autoritarios, creo que se han dado cuenta de la importancia de controlar los medios de comunicación, ¿no? Igual que lo hace Assad y no da permiso para ir a cubrir el conflicto, pues lo hace Francia y no da permiso para ir a cubrir el conflicto en Mali, ¿no? O todo muy restringido. Entonces yo creo que al final nos estamos convirtiendo un poco en objetivos, ¿no? de control de la información, y se dan cuenta de que es importante controlar la información, ¿no?
La otra pregunta... Entendí lo de Mediacenter brevemente como, ya, porque, como un centro de prensa. Sí. Gracias por la aclaración. Es un centro de prensa, pero muy pequeñito, muy casero, ¿no? Muy, que se juntan... Claro. Gente joven, pone ahí un sí, son satélite, 6, pone internet. 7, exacto. Y lo único que ofrecen que tiene 3 ordenadores y una antena. Pero no controlado por los grandes medios, ¿no? No. La gente del pueblo que te ayudan, pues a lo mejor pues consiguen que haya electricidad todo el rato ahí, cuando no hay electricidad en el resto del pueblo, etcétera, etcétera. Sí, la siguiente pregunta era, imaginaos recibís una noticia o está ocurriendo un bombardeo en algún sitio, entonces ¿hay solidaridad entre vosotros los periodistas o se produce el típico dicho de maricón el último, llego yo primero y hago las fotos, ¿no? Y para Samuel, 2 preguntas. Ha dicho, hablando de Somalia, que no te interesaba... van a matar los demás, sí, lo siento, porque igual ya vamos a tener que cortar. Lo siento. Una más, por favor, para que pueda preguntar más gente. Gracias. Ha dicho que trabajabas en cosas que tenías en común. Y por último, ¿no te piden trabajar en vídeo? Ya se me olvidó la primera vez. Lo de maricón. La solidaridad. Esto del periodismo es como todo en la vida. O sea, pero si da igual que seas taxista, médico o fontanero, pues habrá con alguna gente que haces buenas migas. Y por ejemplo, Maite y yo pues nos hemos encontrado varias veces, hacemos buenas migas y tal, y nos ayudamos. Y otras veces que te encuentras con alguien que te cae peor y no... Tampoco somos aquí monjas de la caridad, ¿no? Que vamos salvando el mundo y tratando a todo el mundo bien. Pues a veces con gente que compaginas y conectas y con gente que no la quieres ni ver ni en pintura, ¿no? Ya está. Y la segunda... ¿El vídeo, si vas a grabar? No. No. ¿Vas a grabar? Es muy difícil hacer una cosa bien. Me cuesta mucho hacer fotografía bien porque además... soy muy decurrante de la fotografía y me cuesta mucho hacer una cosa bien. Y de hecho, 1 o 2 veces que lo he intentado lo del vídeo... pagan muy mal, entonces no merece la pena. Por mi parte, hablo por mi opinión, no es mucho trabajo hacer un vídeo bien y creo que es un poco insensato decir, bueno, pues hago unas fotos, luego monto un vídeo y luego me escribo no sé qué y ya está, ¿no? Hostia, yo creo que no es el camino. Venga, por aquí y aquella de allí ya. Breve, porfa, la pregunta, para que pueda preguntar también él, antes de que terminamos, hay media y son y 38. Sí, a mí me gustaría preguntaros si creéis que en este país sería posible una asociación de periodistas de verdad. Antes hablabais de la precariedad, de que en España casi los periódicos no se citan entre sí, y hablar de precariedad no solo porque se esté pagando a la baja. Yo soy estudiante de periodismo y sé más o menos de lo que se está hablando, de que si trabajas sin cobrar, mucho mejor que pagarte 200 euros, y de la precariedad de sin preguntas no hay cobertura. Estamos aceptando ruedas de prensa de un presidente de un gobierno sin aceptar ninguna pregunta de un periodista. Eso para mí también es una precariedad muy importante del periodismo en este país. ¿Creéis que una asociación de periodistas de verdad podía enfrentarse a eso? Gracias. Hay varias. La FAPE está trabajando desde hace muchísimo tiempo y yo recuerdo que en el 15M fundamos con Cecilia Ballesteros, Marta Molina, Ramón Lobo también participó y nos apoyó muchísima gente en una iniciativa que se llama Periodismo Real Ya. Intentamos con Periodismo Real Ya pues dar una voz de alerta, ¿no?, de lo que estaba pasando, y pedimos un colegio profesional también, como tienen los abogados y los médicos, y eso parece imposible porque tiene que llegar al Congreso y Zapatero lo prometió y aquí parece que pum pam y nunca va a llegar porque a nadie le interesa que el periodista sea fuerte, que esté colegiado, que tenga derechos, porque ahora mismo hay un vacío legal en el tema de los reporteros freelance, que es vergonzoso, y es vergonzoso que los fotógrafos pierdan, ¿te acuerdas?, con el Tribunal de Competencia de Cataluña, una tarifa mínima por foto. Eso es vergonzoso, que en este país, nosotros que además lo podíamos contar, al final acabamos contando las penurias de todos menos la nuestra, ¿no? Entonces tendríamos que unirnos, pero unirnos de verdad. Y cuando Rajoy hable, bajar las cámaras si no hay preguntas, porque ¿qué sentido tiene un periodismo? Pero si no está ahí en la rueda de prensa. Si no nos va a ver. Yo creo que al final van a crear un holograma de Rajoy, entonces lo llevarán con una maquinita, lo pondrán ahí. Esto se puede decir, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero habría que negarse a trabajar gratis, hay que negarse a hacer ruedas de prensa sin preguntas, habría que negarse a cobrar ciertas tarifas y plantarse y decir no. Y yo a toda la gente joven le digo, decid no, porque decir no os va a dar prestigio, porque cuando decís que sí trabajáis gratis van a decir, pues vaya trabajo de mierda que hará, porque para trabajar gratis no tendrá mucha calidad, ¿no? No, haceros valer,
porque valéis mucho y eso hay que enseñarlo y hay que cobrarlo, porque como en cualquier otra profesión, la calidad y el trabajo se tienen que pagar. ¿Por qué nosotros queremos trabajar gratis? Porque nos gusta. Es que a un bombero le puede gustar mucho su profesión, pero cobra por ella. ¿Por qué no vamos a cobrar nosotros también? Que hacemos una función pública, además, que tiene que seguir existiendo, que es un pilar de la democracia, que es muy necesaria y hay que seguir luchando por ella, ¿no? Entonces yo creo que unirse sería una salida fantástica y trabajar porque los medios de comunicación nos escucharan y que sacaran su lado humano, porque en muchas televisiones o en medios todavía hay gente con corazón, como en Telecinco, con Pedro Piqueras, que es una persona fantástica, y no lo digo porque me pague las facturas, que me las paga, pero gente muy humana que llamó a mi madre cuando desaparecí en Siria, este verano, que nos secuestraron algunos días. Llamó a mi madre y estaba de vacaciones y mi madre lo apreció. Y corto, ya está. No. Todo lo contrario. Además es que me encanta que vamos a poner el broche y lo vamos a poner con esta reflexión. No se trabaja gratis, sin preguntas no hay cobertura. Aprended a decir no para poder decir sí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Friends of Talent. Ha sido un verdadero placer. Y a todos vosotros, a todos ustedes, les esperamos el 15 de abril nuevamente aquí con el artista Suso 33 y con el empresario Marcos Alves. Nos van a contar otras historias que no tienen nada que ver con estas, pero hemos pasado 1 hora y media larga muy felices. Somos un equipo aquí en Fundación Telefónica, no soy solo yo. Está Cris Sánchez Gandía, Javi Crespo, Cristina Castillo, los chicos detrás de ese cristal que están poniendo música. Dale chicha, hombre, sube. Guillermo, Fernando y Antonio y todos los demás que hacen posible Friends of Talent, que hoy estéis aquí con todos nosotros. Muchas gracias.